Hoy en el frasco. Los premios Nobel han suscitado polémica en todas sus categorías a lo largo de la historia, pero por su carácter político, el de la paz ha estado envuelto en la controversia con mucha más frecuencia. Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama. En 2016, Barack Obama bombardeó 7 países diferentes, 26.000 bombas. Y si lo ganó Obama, ¿por qué no podría ganarlo quien ahora fue nominado por un genocida? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una carta en la que lo postula para el Premio Nobel de la Paz. Por más que haya habido antecedentes cuestionables, esto es un paso más, porque quien lo propone está acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Y quien lo recibe ha participado en el bombardeo de esas mismas personas que han sido masacradas. Son casi 800 personas que han sido asesinadas mientras intentaban conseguir alimentos. Estas matanzas que ocurren en la cercanía de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Crear una ciudad humanitaria sobre las ruinas de Rafah, ese sería el plan del gobierno israelí ante la enorme ola de denuncias internacionales. Quieren crear, dicen, una ciudad humanitaria, un enclave vigilado en el sur de Gaza donde concentrar a todos los gazatíes obligatoriamente. La palabra es de por sí ya fuerte, concentrar. No quiero ni apuntar hacia dónde nos trae reminiscencias. Y dicen que no es un campo de concentración, son viviendas humanitarias donde van a ser llevados forzosamente y nunca más van a poder salir en su vida, ¿no? Pero bueno, antes le decía apartheid, antes le decía guetos, pero ahora son viviendas humanitarias. Además, hablaremos de lo que nadie se atreve a revelar sobre la causa AMIA con nuestro invitado del día. El frasco, subiendo el volumen ante quienes quieren silenciarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al frasco medio sin cura. Esta suerte recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La deshumanización del pueblo palestino no solo ha sido una constante por parte del régimen israelí para justificar el genocidio en curso, sino también para implementar la limpieza étnica del pueblo nativo desde antes de 1947. Por ello aquí nos resistimos a mencionarlo solo como números. Israel asesinó hoy a Aboud en Gaza. Tenía solo 3 años. El régimen de Netanyahu lanzó una bomba sobre él mientras hacía fila para recibir comida con otros niños. Efectivamente se trata de uno de los cientos de civiles palestinos hambreados que han sido y siguen siendo asesinados mientras esperan por un poco de comida. Es genocidio. Fuerzas israelíes reciben órdenes de disparar a las personas que buscan alimentos en Gaza. Son casi 800 personas que han sido asesinadas mientras intentaban conseguir alimentos. Estas matanzas que ocurren en la cercanía de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Y de los mismos creadores de vamos a inventar una fundación para dispararles a palestinos hambreados deliberadamente, ahora llega... Crear una ciudad humanitaria sobre las ruinas de Rafah, ese sería el plan del gobierno israelí ante la enorme ola de denuncias internacionales. Quieren crear, dicen, una ciudad humanitaria, un enclave vigilado en el sur de Gaza donde concentrar a todos los gazatíes obligatoriamente. La palabra es de por sí ya fuerte, concentrar. No quiero ni apuntar hacia dónde nos trae reminiscencias. El uso de eufemismos por parte de la prensa dominante no puede ocultar lo que es evidente. Hablan de guerra en lugar de genocidio, de conflicto en lugar de colonización y ahora llaman campamento a... Israel planea construir un campo de concentración y encerrar a toda la población de Gaza. La última idea israelí para Gaza tiene nombre, campo de concentración. Claro que hablar de campo de concentración es contraproducente para un régimen que recurre a la victimización para implementar todo tipo de atrocidades, por lo que The Times of Israel puso manos a la obra. Se dice que el plan delineará campamentos de tránsito humanitario para albergar a los habitantes de Gaza antes de su posible reubicación. Es casi obsceno el esfuerzo de este medio por hablar de reubicación para no decir limpieza étnica, pero no vaya a creer que fue el único. Un grupo de ayuda respaldado por Estados Unidos propuso construir áreas de tránsito humano para palestinos en Gaza.
Acaban de anunciar que van a hacer un campo de concentración y dicen que no es un campo de concentración, son viviendas humanitarias donde van a ser llevados forzosamente y nunca más van a poder salir en su vida, ¿no? Pero bueno, antes le decía apartheid, antes le decía guetos, pero ahora son viviendas humanitarias. Un nuevo plan de inmigración para Gaza presentado en la Casa Blanca. Presentado en la Casa Blanca, la misma que le sigue proveyendo bombas a Netanyahu para que las siga tirando sobre niños, mujeres y ancianos indefensos. No se diga más. Marche un premio Nobel de la Paz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una carta en la que lo postula para el premio Nobel de la Paz. No es una fake news de inteligencia artificial, es una distopía cada vez más real. Netanyahu, un criminal de guerra que actualmente comete genocidio y es buscado por la Corte Penal Internacional, presenta al presidente estadounidense una recomendación para el Premio Nobel de la Paz. Vivimos en la era más cruel y estúpida. Estamos de acuerdo con que después de que Obama, que bombardeó 7 países, recibiera el Nobel de la Paz, ya es un galardón devaluado y casi un mal chiste. Sin ir más lejos, un periodista pro-israelí lo pidió antes para, bueno, véanlo ustedes mismos. Las fuerzas de defensa de Israel deberían ser nominadas para el Premio Nobel de la Paz por Michael Gove. ¿Será por dispararles a los palestinos hambrientos o por prolongar el mayor infanticidio del siglo? Vaya uno a saber. Lo cierto es que esto de proponer al ejército israelí para el Nobel no es ninguna novedad. 2014, el embajador de Israel en Estados Unidos afirma que las fuerzas de defensa de Israel merecen el Premio Nobel de la Paz por su inimaginable moderación. La inimaginable moderación consistió en asesinar entre julio y agosto de ese mismo año a más de 500 niños en 50 días. Claramente inimaginable. 547 niños muertos en la guerra de Israel de 2014 contra Gaza. Ni un solo político o funcionario militar israelí ha sido aún responsabilizado de las muertes de niños, señala ONG. ¿Saben quién era el primer ministro israelí en ese momento? Sí, el todavía impune Netanyahu. Pero volviendo al pacifista Trump, ha hecho más méritos que armar a los genocidas. En 2020, de hecho, ordenó asesinar al comandante Qasem Soleimani y hace pocas semanas le dio la mano al fundador de Al-Qaeda en Siria. Las fuerzas sirias de Jolani matan y queman sin piedad a civiles. Las fuerzas sirias masacraron a 1.500 alawitas. La cadena de mando llegó hasta Damasco. Cientos de personas pertenecientes a minorías, incluidos cristianos, asesinados en Siria según informes. 5 meses de gobierno de Hayat Tahrir al-Sham en Siria. Opresión, masacres y represión. O sea, ¿Hayat Tahrir al-Sham está detrás de esos crímenes? Pues bien, un buen candidato al Nobel de la Paz no debería seguir acusándolos de terroristas, ¿verdad, Donald? Estados Unidos revoca la designación terrorista del grupo Hayat Tahrir al-Sham. Pero Mr. Trump no solo hizo eso, porque hay que premiar a Al-Qaeda por estar negociando la normalización de Siria con el ente israelí. Trump firma el levantamiento de las sanciones a Siria para abrir el diálogo con Israel. Bueno, así debe actuar un candidato al Nobel de la Paz, quitándole sanciones a un país gobernado por el fundador de Al-Qaeda allí e imponiéndoselas a quien denuncie el genocidio en Gaza. Estados Unidos ha impuesto una sanción contra Francesca Albanese, que investiga los abusos cometidos en Gaza. Dice que Albanese hace campaña contra Estados Unidos e Israel. Me enfrento tan profundamente y firmemente contra el sistema que probablemente necesito ser silenciada. ¿Pero la sancionan solo por denunciar los crímenes israelíes? No, señores, porque expuso a las empresas que se enriquecen con el genocidio. Así es, en este bonito mundo hay quienes se siguen llenando los bolsillos con la sangre ajena. La experta denunció una lista de empresas que asegura que se lucran con el sufrimiento de los palestinos y urgió a los estados a romper lazos comerciales con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por ejemplo, Lockheed Martin, Leonardo, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, General Dynamics, BAE Systems, Boeing, entre otros. Así que las grandes tecnológicas, los gigantes que controlan los algoritmos, armamentos y capitales están en peligro por mí. ¿Por qué les pido que cumplan con la ley internacional y que dejen de lucrar con crímenes internacionales? Que este tipo de firmas hayan quedado expuestas como patrocinantes del genocidio le causó más que un dolor de cabeza a la Casa Blanca, que quiso dar vuelta a la acusación y presentar como amenaza a quien hizo la denuncia. Y en las últimas semanas también ha atacado a empresas estadounidenses en una inaceptable campaña de guerra política y económica.
Realmente espero que la gente entienda lo que está pasando. Soy un oficial pro bono de las Naciones Unidas. Ni siquiera me pagan por esto. Y de repente soy una amenaza para la economía mundial. Lógicamente que los ataques a Francesca Albanese no son una cuestión aislada. Cual si fuera una mafia, el lobby sionista, al verse derrotado en las calles y en las redes, persigue, censura y criminaliza. Hasta la tenencia de banderas palestinas. Esto pasó en Argentina. La ciudad secuestró y allanó a la barra de All Boys por los actos antisemitas que se dieron en la previa del partido contra Atlanta. Los allanamientos se produjeron en 2 domicilios de la ciudad de Buenos Aires, en donde se secuestraron no solo banderas de Palestina, camisetas de All Boys, sino también elementos que se usaron en los actos antisemitas y particularmente en el acto antisemita que se dio en la previa del partido, en donde se exhibieron ataúdes con la bandera de Israel. Milei y Bullrich mandaron a allanar y detener a al menos 17 hinchas de All Boys y les prohibieron ir a la cancha por 4 años por llevar banderas de Palestina. El gobierno de Milei al servicio de Israel contra su ciudadanía. ¿Quién decía viva la libertad? Ahora, ¿desde cuándo es delito en Argentina tener una bandera de Palestina? Y por cierto, ¿no es antisemita criminalizar la bandera de una nación precisamente semita? ¿En qué parte del Código Penal de Argentina dice que exhibir la bandera de un Estado ONU es un acto ilegal? Si hubieran flameado una bandera argentina, ¿también la hubieran secuestrado? Esto no es combatir el antisemitismo, es criminalizar símbolos políticos y confundir conceptos. Grave y peligroso. Dicen secuestraron una bandera palestina como si fuera algo prohibido. ¿Estamos viviendo en Israel o en Argentina? El Estado está violando los derechos humanos en este país. La libertad de expresión es un derecho. Esto debe ser denunciado ante los organismos internacionales. Vienen y hacen lobby con el AIPAC, con la DAIA, compran jueces, compran políticos, compran a la policía, porque otra explicación no hay. ¿Tendrá algo que ver con lo que determinaban las autoridades israelíes en 2023? Israel ordena a la policía retirar las banderas palestinas de los espacios públicos. El ministro de Seguridad de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, dijo que ondear la bandera palestina es un acto de apoyo al terrorismo. Y no van a creer esta casualidad, porque la DAIA, una de las principales instituciones lobistas del sionismo en Argentina, capacita a la policía de la ciudad de Buenos Aires y estrecha vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino. 2023, la DAIA continuará capacitando a la policía de la ciudad. En la DAIA recibimos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Chiquitapia, con quien mantuvimos una reunión para abordar la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a erradicar el antisemitismo y la discriminación en los estadios. Bueno, Milei tendrá que iniciar gestiones para impedir que el Club Palestino de Chile vuelva a jugar en Argentina, como en mayo cuando se reivindicaron las causas de Malvinas y de Palestina. Si no, sus jefes se van a enojar. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. En Argentina te meten preso por tener una bandera de Palestina y te allanan la casa. Es un delito llevar la bandera de Palestina. Y fíjate los hinchas de All Boys, ¿no? Que fueron tratados como delincuentes simplemente por decir lo que todos vemos que hace el país satánico de la estrella, pero sabemos que la justicia argentina es manejada por la Mossad. Bueno, y para nosotros es un verdadero honor tener aquí en el estudio hoy a Juan José Salinas, periodista, escritor, investigador, autor de varios libros vinculados al tema de la causa AMIA. Juan José, bienvenido al programa. Mucho gusto de estar acá. Bueno, Juan José, primero te quería preguntar acerca de esto que vimos, ¿no? ¿A quién crees que responde la policía de la Argentina y el Poder Judicial del país? Bueno, el Poder Judicial hace mucho tiempo que responde a los grupos económicos, al poder económico. Y es curioso porque en el pasado el Poder Judicial era bastante judeófobo. Estoy hablando hace muchos años. No así la policía siempre fue judeófoba total. ¿Pero por qué? Porque desde hace más de un siglo, cuando la mayoría de los judíos en la Argentina eran vistos como agitadores comunistas, anarquistas, nada que ver con el presente. La policía ha sido comprada por el sionismo en gran medida, a pesar de que los dirigentes judíos saben perfectamente que algunos jefes policiales de la década de los 90
eran nazis directamente y venían de la dictadura. Y es más, es bastante claro que oficiales de la Policía Federal y una banda de delincuentes manejados por oficiales de la Policía Federal que venían de la época de la dictadura participaron de ambos atentados, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Esto está claro hasta en una serie que han hecho unos muchachos judíos, una buena serie que se llama Yossi, el espía arrepentido, que es sobre la historia de un oficial de la Policía Federal que llegó a ser dirigente de la colectividad judía. Así es. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno en el tema de la AMIA. Se cumplen 31 años precisamente en este momento y la primera pregunta es, ¿se decide que la responsabilidad del atentado de Irán y cómo fue eso? Bueno, inmediatamente que se produjo los bombazos, los 2 bombazos que demolieron la AMIA y mataron 85 personas de movida y muchos heridos después, viene un funcionario, un alto funcionario israelí, cuyo nombre en este momento no lo tengo claro, a hablar con el presidente Menem y con los jefes de los servicios secretos de acá y a decirle que había que combinar una historia que satisfaciera igualmente a los gobiernos de Israel y de la Argentina, y esa historia era echarle la culpa a Irán, desde ya. ¿Por qué? Pues este fue uno de los objetivos, para mí, quizás no el principal, pero uno de los objetivos claros del atentado, que era acabar con el progreso de las relaciones entre Irán y Argentina. Hay que recordar que el inicio del plan nuclear iraní tuvo que ver bastante la Argentina en la época de la dictadura militar incluso, y que, y sobre todo que Irán se había transformado en el principal comprador de granos, de trigo y de otros cereales de la Argentina, luego de que se cayera la Unión Soviética. Irán era el mejor cliente de la Argentina. Y esto estaba muy mal visto por las agencias imperiales, ¿no? Por la CIA y por el Mossad. Y el atentado, echarle la culpa a Irán, inició un camino de tratar de romper estas relaciones. Pero quiero añadir además que esto de que Irán no tiene nada que ver está muy claro en las reuniones que realizó el Servicio Secreto Argentino, la CIDE, con el embajador y con el propio Moshe Rabani, acusado, donde las desgrabaciones hechas por la propia CIDE prueban de que el segundo de la CIDE, el almirante Dan César, no creía ni por ningún momento que Irán hubiera tenido nada que ver y que al revés trataba de suturar estas heridas con una colaboración entre los servicios de inteligencia argentinos y los iraníes para prevenir posibles atentados futuros. Ahora, Juan José, la pregunta que surge lógicamente es, un atentado que ocurre en la Argentina, en suelo argentino, ¿por qué intervienen de la forma que intervinieron los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel? Hay algunas tradiciones muy grandes, ¿no? Cuando es el atentado de la AMIA, si la Policía Federal no daba abasto o no quería investigar por razones que ya dijimos antes, era evidente que tenía que haber intervenido el ejército argentino y no el ejército israelí. O sea, al entrar al ejército israelí, porque en la embajada era el territorio israelí legalmente, pero en el caso de la AMIA es una mutual, como si fuera el centro gallego de la Argentina, no tiene nada que ver, no tenía por qué haber israelíes. Y de hecho los israelíes lo que hacen es refrendar algo que ya los terroristas habían hecho, que es falso, que es la existencia de una camioneta bomba, que nunca hubo, que nadie vio, y el que dice que existió fue el general Zev Livne, que era el que estaba al frente de las tropas israelíes que vinieron durante una semana a revolver en medio de los escombros. Ellos dicen que habían encontrado restos de una camioneta dentro de los escombros, incluso con el chofer suicida, el supuesto chofer suicida, con restos al volante. Todo esto fue una mentira total, pero la que refrendó y robusteció la falsa historia de las camionetas bomba.
Eso es impresionante porque al día de hoy, se lee, en los medios dan por sentado, o sea, directamente dicen que fue Irán, y no solo eso, dan por sentadísimo que fue un coche bomba, y en el juicio no hay elementos para sostener eso, ¿verdad? Hay hasta un libro de un señor que está en las antípodas de mi pensamiento, que es Gabriel Levinas. Ajá. Nada que ver, que escribió un libro que se llama La justicia bajo los escombros y que demuestra fehacientemente que no hubo coche bomba. Lo que pasa es que luego Levinas, por estas cuestiones de la política, qué sé yo, no ha vuelto a referirse al tema, hace muchos años que no abre la boca, y que otra gente, como Juan Gabriel Lavaqué, por ejemplo, que también han demostrado que no hubo coche bomba. No soy el único, quiero decir, pero somos pocos, o por lo menos hay una decisión de los grandes medios de acallarnos y hacer como que no decimos nada. Por más de que, a ver, la historia de mirá, hay anécdotas graciosas. Cuando yo trabajaba para la AMIA, estaba trabajando con un muchacho llamado Daniel Frontalini, que era el jefe de documentación del CERS. Él tenía un amigo ingeniero, entonces fuimos a ver cómo había sido. Todavía nosotros creíamos que había una camioneta Traffic y todo eso. Entonces, el ingeniero nos dijo que de acuerdo a lo que había visto de los escombros y con el agujero que había en la medianera y todo eso, que era claro que la explosión, después nos enteramos que había 2 explosiones, pero la explosión principal había sido adentro del edificio. Entonces nosotros fuimos a ver al abogado Lamia, del cual dependíamos para poder entrar al expediente judicial. Y le dijimos, mirá Luis, pues según la pericia que hemos hecho nosotros, la bomba explotó adentro. Entonces Domnieski, que debía estar al tanto de cómo habían sido las cosas, y creo que se estaba encubriendo, porque estaba en contacto con Carlos Corach, que era el ministro, el jefe de la policía, de todo, de la mano derecha de Carlos Menem, y era el que manejaba el encubrimiento, Domnieski no mira y me dice, ¿cómo? ¿Cuánto entró? Y nosotros le decimos, no sabemos cuánto entró, pero entró. La explosión fue adentro, a lo mejor 1 metro nada más. Y entonces él dice, entonces la camioneta entró. Y nosotros le dijimos, bueno, habrá entrado, qué sé yo. Y de ahí se salió el invento de que había habido una camioneta, no solo que había habido una camioneta bomba, sino que había subido las escaleras y entrado al edificio para explotar adentro, ¿no? Eso se inventó en ese momento. Nosotros lo que pasa es que no lo pudimos impugnar en ese momento, pero poco después nos dimos cuenta que la camioneta. Mirá, había un señor que se llamaba Carlos de Napoli, y este señor Carlos de Napoli, que murió, había descubierto que la camioneta no había entrado porque él había seguido las camionetas y se había dado cuenta, primero que había varias, o 2 por lo menos, y después que ninguna había estado en la calle Pasteur, y que nadie la había visto, que las enfermeras que decía que la había visto mentía alevosamente. Entonces, durante todo el tiempo que estuve trabajando con los abogados de la AMIA, yo pedía conocerlo a Carlos de Napoli y me lo negaban, hasta que publiqué mi primer libro, e inmediatamente después lo conocí a Carlos de Napoli, y a la hora de estar hablando con él me di cuenta que la camioneta no había existido nunca, y que el motivo por el cual no querían que yo me conectara con él era exactamente ese, que enseguida me iba a dar cuenta que la camioneta era un invento. Entonces, en el caso del juicio es para que un juicio absolutamente ilegal, porque además, entre otras cosas, que cualquiera puede entender, a nadie se lo puede juzgar con una ley que no existía al momento de los hechos. Claro. Eso es un principio universal de la justicia. Bueno, se quiere condenar retóricamente a los acusados, falsamente acusados por Nisman, iraníes, o sea, ya está, para todo el mundo fue Irán. Esta es la importancia de los medios de comunicación masivos que te convencen de cualquier cosa. Los terroristas son los de Hamas y no el ejército de Israel, que está perpetrando un genocidio, ¿no? Juan José, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a vos. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tuit, una frase del pasado que por supuesto está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús de Nazaret.
Están perdiendo la batalla en las calles y en las redes y están desesperados. Por eso quieren que sea delito apoyar al pueblo palestino, oprimido hace décadas, bombardeado, hambreado, encerrado en guetos y deshumanizado. Pero pueden censurar a algunos, pueden amenazar a miles, sin embargo, no pueden ni podrán callar a millones. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Antes le decía apartheid, pero ahora son viviendas humanitarias.